Hola, continuando con la solución de sistema de vectores, vamos a ver el caso número 3 de los sistemas de vectores angulares. Tenemos el ejemplo, dice, hallar las componentes horizontal y vertical de una fuerza de 800 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es decir, tenemos que la fuerza que me están proporcionando es la cantidad de 800 newtons y el ángulo que forma con la horizontal es la cantidad de 30 grados. Me preguntan, hallar las componentes horizontal y vertical. Por lo pronto vamos a ponerle que la F1 y es la F número 2. Ya que analicemos el esquema, entonces podremos determinar si esos son los elementos que voy a seguir manteniendo. En primer lugar, vamos a tener que utilizar un sistema de eje de coordenadas XY de esta manera, es decir, el eje X y el eje Y. De tal forma que aquí vamos a dibujar lo que viene siendo la fuerza que nosotros estamos manejando. Esta es la fuerza que me están proporcionando. La fuerza es igual a 800 newtons. Y el ángulo que forma con la horizontal, alfa, es igual a 30 grados. Quiere decir que lo que me están preguntando es saber de dónde salió esa fuerza de 800 newtons. En otras palabras, de acuerdo con lo que calculamos en el caso número 1 y 2, parece que nos piden esa que sería la F1 y esa que sería la F número, la fuerza número 2. Sin embargo, debido a que se encuentran en los ejes X y Y, ahora vamos a cambiar. En lugar de F1 le vamos a poner F por estar en el eje de las X y por ser vertical FY. Quiere decir que nosotros estamos trabajando esta que sería la misma FY de acuerdo con lo que viene siendo los ejes de coordenadas y de acuerdo con el paralelogramo. En base a lo que me están señalando, quieren saber cuánto vale cada uno de esos elementos. Pero si ustedes notan, aquí yo tengo un ángulo de 90 grados, por lo tanto, ese es un triángulo rectángulo. De tal forma que si este alfa es de 30 grados, este lado es su opuesto, el que está enfrente. El que está enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa y por lo tanto ese es el adyacente, quedando de esa manera nuestros elementos. Por lo que, utilizando la función seno, me queda lo siguiente. Seno de alfa es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa, pero opuesto tiene FY, hipotenusa tiene F. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa es igual al opuesto FY dividido entre la hipotenusa F. Sustituyendo, me queda entonces F, que está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto, F por el seno de alfa es igual a FY. Quiere decir que ya entonces me queda la fórmula FY es igual a F por el seno del ángulo alfa. Y ya que tengo esto, lo voy a calcular directamente. Es decir, la FY, es decir, la fuerza vertical, va a ser igual a la F, que vale 800 newtons, multiplicado por el seno del ángulo alfa, que son 30 grados. Y de esta manera ya tenemos nuestros elementos, por lo tanto, utilizando la calculadora sería multiplicar el valor de 800 por seno de 30 grados. Y el resultado que tenemos es igual a FY vale la cantidad de 400 newtons. Y es así como tenemos nuestro elemento y por lo tanto, esta va a ser mi fórmula que voy a utilizar para determinar la componente vertical. Y para la horizontal, entonces tenemos que, como es el adyacente y conozco la hipotenusa, entonces usamos el coseno. Coseno de alfa es igual al adyacente dividido sobre la hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Ya sustituyendo me queda entonces que el coseno de alfa es igual a FY, el adyacente que es FX, dividido sobre la hipotenusa que es F. Despejando la F que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto la F por el coseno de alfa es igual a la Fx. Por lo tanto mi fórmula que me va a quedar va a ser Fx. Fx es igual a la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Y sustituyendo
para ya calcular el valor de la componente horizontal sería Fx es igual al valor de 800 newton multiplicado por el coseno de 30 grados. Y esto me da que Fx es igual, ya utilizando mi calculadora, me quedaría entonces 800 multiplicado por el coseno de 30 grados. Y el resultado es 692.82 newtons. Y esta es la componente horizontal. Y entonces, esta va a ser mi fórmula fija para yo determinar la componente horizontal. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestro cálculo de los componentes o descomposición de un vector. Este tipo de problema es muy interesante y muy importante. Por ejemplo, basado en lo que tenemos aquí en este caso, podemos más o menos recordar lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos postes de energía eléctrica que vienen así, de esta manera, de tal forma que aquí tenemos lo que viene siendo los aisladores, tenemos el cableado así de esta manera, y para que esto tenga suficiente resistencia, lo que le hace la Comisión Federal o cualquier compañía de energía eléctrica, esto lo sujeta así de esta manera, dando como resultado que aquí sería la fuerza que nosotros le aplicamos y en ese lugar sería el ángulo que tiene con respecto de la Tierra. ¿Por qué razón es importante eso? Porque la componente horizontal que nosotros tenemos aquí es la resistencia que tiene el poste. Es decir, si se le aplica mucha fuerza en este lugar, mucho más que la resistencia que tiene el poste, el resultado es que esto puede romper el poste. O en todo caso, suponiendo que este se sostenga, pero que lo que enterramos dentro del poste no esté el piso lo suficientemente fuerte, entonces la Fx se va a romper y el resultado es que el poste se va a caer. Como pueden observar, vean, esta fuerza corresponde a esta que tenemos aquí, este ángulo corresponde a ese que tenemos aquí, entonces Fx es lo que calculamos en este lugar y lo mismo sucede con Fy. Serían las aplicaciones que podemos encontrar directamente en base del tercer caso de un sistema de vectores angulares.